Bueno, 7:10 en honor a todos los 7:10 en honor a todos los que han sido puntuales. En primer lugar, un cordial saludo en nombre de mi colega, el doctor Guillermo Montes, vicedirector del Departamento de Circulación Pulmonar, y a mi colega y amigo, el doctor Ricardo Gómez Tejada, que nos acompaña, director saliente, pero cercano y que va a estar participando. Lo hemos logrado comprometer y refrendado en LACRA, que va a estar participando también de esta gestión y para nosotros es muy valioso. Pero si bien ellos son protagonistas de mucha de la gestión que este servidor, Mauricio Orozco Levi, vamos a hacer durante este bienio, los más importantes son todos los miembros del departamento. Entonces, una cordial bienvenida. Esta presentación se está grabando con la intención precisamente que aquellos que por dificultades de horario y de conexión no se hayan podido conectar, pero la intención es que todos puedan recibir esta información. Agradecer asimismo a todo el departamento de ALAT que nos permite estar conectados. Esto tiene toda una gestión detrás de bambalinas. La señora Vicky Baldi y todo el departamento de ALAT que se encarga de la coordinación, como es Gustavo y el mismo Daniel. O sea que muchas gracias a todos. Sin más dilación, el primer punto que voy a comentar es que se ha programado que todos los últimos jueves de cada mes, para que sea más fácil de programar, a las 7 de la noche, salvo que consensuemos algo diferente, y por sugerencia de la presidencia actual de ALAT, estamos precisamente con un spot, con un espacio fidelizado propio del Departamento de Circulación Pulmonar para que ustedes mensualmente puedan proponer, criticar, seguir, asociarse con cualquiera de las iniciativas que el departamento tiene. El departamento como tal tiene un compromiso multidimensional, desde docente hasta de gestión, y eso es lo que vamos a presentar ahora. Si me permiten, voy a hablar precisamente de lo que hemos hecho con el doctor Guillermo, lo que tenemos actualmente a octubre de 2022 y fundamentalmente nos hemos focalizado en la planeación estratégica de lo que tenemos que hacer. Toda esta diapositiva lo que me recuerda es que lo más importante es que ustedes están aquí atrás escuchando, pero además tienen los micrófonos que se pueden abrir para que ustedes propongan y qué mejor que las cámaras también, pero en caso de que no puedan, los micrófonos están. Es una reunión planificada de más o menos 10 minutos de nuestra presentación y el resto es precisamente para escuchar propuestas. Voy a hablar de lo que corresponde planeación estratégica, por qué, para qué, con quiénes, por qué lo estamos haciendo. Simplemente recordar que el proceso de planeación es un proceso de toma de decisiones que nos permitirá ir de lo específico a lo general, con una filosofía que tenemos que adaptarnos a la realidad latinoamericana. Nadie lo va a hacer si no somos los latinoamericanos. Y lo que pretende esta planeación, fíjense, tal vez es lo más importante, que conciliemos, que consensuemos los diferentes intereses de todos los protagonistas de este departamento. Hay diferentes planeaciones, la estratégica, la táctica y la operativa, que tienen diferentes definiciones desde el punto de vista conceptual, pero que los planes operativos son muy específicos y cortoplacistas y los planes estratégicos son más extensos y determinan en últimas el crecimiento de la organización, que cuando digo organización estoy haciendo énfasis en el departamento. Si eso es planeación, estrategia, ¿qué es? La estrategia es un concepto que hace mención a aquel lugar, producto entregable al que queremos llegar, y esa planeación estratégica o planificación estratégica, como está también se dice en el castellano europeo, tiene diferentes formas. De la más característica, los análisis DOFA o FODA, los análisis BRIO, las 5 fuerzas de Porter y diferentes estrategias. Pero lo importante, estas actividades del departamento hemos consensuado deben ser de impacto, es decir, deben ir mucho más allá que el simple carácter
académico estéril, sino que debe ser académico productivo y que tengan impacto para lo que es la realidad de la región. Obviamente deben ser colaborativas en su diseño, en su concepto, en su estrategia. Y por eso es la importancia de esta primera reunión del departamento de este año. Deben ser profesionalizadas. Cuando decimos eso es que sean transdisciplinares. Con el doctor Guillermo estábamos comentando que abrimos la posibilidad de que estas reuniones puedan haber participaciones con voz de cualquier especialista y cualquier profesional de la salud, pero que los votos obviamente los invitamos a que se asocien a la Asociación Latinoamericana del Tórax, porque el voto es importante. Pero la idea es que vamos a ser difusores, vamos a continuar con que la gestión del doctor Gómez Tejada de forma muy productiva hizo y pudimos pudimos desarrollar estrategias muy importantes desde el punto de vista docente. Perdón que tengo que aceptar aquí. Hay 2 personas en sala de espera. Si gustas, yo lo hago, Ricardo. Yo lo estoy admitiendo para Por que favor. no te Dale, interrumpa. gracias. Ok, gracias. Muy amable, Guillermo. Esto es el concepto de transdisciplinariedad. La idea es que puedan participar profesionales que no estén asociados a ALAT, como es hoy, que va a haber participación de personas que no están afiliadas a la asociación. Los invitamos a que se asocien y disfruten de todos los beneficios que da ALAT, que es algo que vamos a promover específicamente en el chat, de qué sirve estar asociado a ALAT. Y además, y esto es muy importante, que sean estrategias que sean sostenibles, que sean imperecederas, ojalá a largo plazo, y que no sean cortoplacistas o dependientes de persona. Por eso, lo que ustedes van a ver ahora es precisamente lo que hemos venido desarrollando. Brevemente, cuando se hace la planeación estratégica de empresas, esta gráfica de 4 componentes es útil tanto como para la salud, como para estrategias empresariales de todo tipo. Pero si hablamos del departamento como una organización de personas, lo que buscamos es que estas reuniones, que no dejan de ser nocturnas y de difícil programación y asistencia, sean exitosas, pero asimismo las propuestas y las apuestas que hagamos tengan éxito. Con lo cual, no solamente es decir a dónde queremos ir, sino planificar los pasos. Y estos pasos son los que representan la planificación o planeación estratégica que hemos querido hacer para el departamento. Si utilizamos el análisis DOFA o DAFO o FODA según las escuelas, tenemos aspectos negativos y positivos. Las fortalezas las conocemos, las oportunidades son probablemente infinitas, pero vamos a identificar debilidades y amenazas internas o externas que hemos considerado fundamentales para orientar cómo tenemos que llegar a un punto de crecimiento sostenido como viene ya desde las gestiones anteriores. En primer lugar, entendemos que la virtualidad a raíz de la pandemia estamos en un estado de meseta o qué más diría yo, en decreciendo. La virtualidad ha cansado, la virtualidad tiene un valor muy, muy importante para unas actividades, pero no podemos depender solamente de la virtualidad. Como profesionales, todos tenemos un tiempo de múltiples ocupaciones con una disponibilidad escasa y fragmentada, pero que se combina con una presencialidad apática. En muchos foros, en muchos coloquios vemos que hay muchos participantes, pero que no hay productividad en términos de discusiones y propuestas. Hay sentido de pertenencia en todos, no solamente los que os habéis conectado, sino en todos aquellos que probablemente van a ver la presentación en repositorio, pero que lo importante es que no nos debemos conformar con que ya está todo hecho o que el modelo de la virtualidad o del congreso es lo único que podemos hacer. Creemos que puede haber cosas originales, adicionales, como los masterclass,
los intercambios interinstitucionales e internacionales, y de parte de eso le voy a comentar. Y la última parte es lo que tiene que ver con la industria farmacéutica y bioingenieril. Mucho de lo que hacemos necesitamos y valoramos el papel que tiene la industria farmacéutica y bioingenieril en dar soporte económico, de gestión, pero también investigativo, podemos comentarlo. Pero esta industria, a raíz de la pandemia, pues ha tenido una volatilidad en términos de consensos y apoyos en términos de que ellos comentan que su capacidad de inversión ha sido disminuida. Obviamente la compliance debe dirigir cualquier interacción con la industria y de hecho ALAT tiene un departamento para finiquitar cualquier convenio que hagamos con la industria, pero finalmente de esta decena de debilidades y amenazas es costoso innovar. Y es costoso innovar porque ir en contra de la tradición, ya sabemos que genera un no efecto de rechazo, sino un efecto de dificultad de arranque. Y todas estas, si no las vemos, si no las valoramos, nos podemos equivocar en lo que queremos proponer. Entonces, ¿qué proponemos? Las propuestas que les vamos a comentar en la última diapositiva siguiente es que sean actividades originales, propuestas, pero por el departamento. Es decir, la dirección y vicedirección del departamento podemos hacer de gestores, pero lo importante es que las ideas cubran las expectativas, las necesidades, los gustos y la originalidad de los miembros del departamento. De tal manera que el canal es abierto absolutamente. Y en segundo lugar, algo que nos ratifican y nos solicitan es que intentemos conseguir fondos de aquellos que tienen un músculo económico y a los que podemos hacer sinergias, que es la industria farmacéutica y la industria de dispositivos y equipos. Bajo esta premisa, entonces, estas son las propuestas del departamento a discutir el día de hoy. En primer lugar, le llamamos el proyecto C. El proyecto C son las conferencias que deben estar obviamente ligadas a temas de interés, pero no solamente hipertensión arterial pulmonar. Nos mueve, nos sensibiliza, es la que tiene tratamiento junto con CITEF, pero debemos promover temas que tengan que ver con otras enfermedades vasculares pulmonares como la tromboembolia pulmonar aguda y la crónica, la propia hipertensión arterial pulmonar, pero además la hipertensión pulmonar de otros grupos. Aquí me permito subrayar, grupo 2 y grupo 3 tiene grandes expectativas de tener tratamiento específico en los próximos 1 a 2 años, de tal manera que tenemos que adelantarnos y discutir precisamente los aspectos antes de que la industria farmacéutica nos convoque porque tenga un producto. Debemos nosotros entonces fortalecer esto. Y el otro punto importante, y perdón este error tipográfico aquí, es las complicaciones de la hipertensión pulmonar. Es un tema que podemos reforzar desde el aneurisma de la arteria pulmonar, desde la hemoptisis, desde la disfonía, desde la angina, desde el infarto. Todo esto puede establecer un tema de muchísimo interés. El segundo de estos 6 bloques que le voy a comentar es el proyecto Tetrix. Ustedes recuerdan este juego, el Tetris. Le hemos puesto el proyecto Tetrix, donde lo que queremos es hacer una analogía en donde cada quien tiene sus fortalezas, sus propuestas, sus gustos, sus posibilidades, y pues no todos tenemos ni la misma ficha, ni la misma forma, ni el mismo interés. Entonces, ese proyecto Tetrix es precisamente escuchar los intereses individuales o generales para adaptar y poder hacer entonces un marco conceptual multicolor, pero que sea un proyecto donde no solamente sea una o dos iniciativas, sino que podamos en sincronía, si bien no ejecutar todo lo que se nos ocurra, sí mucho de lo que pueda ser viable. Dentro de este proyecto hay básicamente 3 cosas para proponer: un blog asesor, un blog que puede estar anonimizado o pseudonimizado quien escribe, de tal manera que se puedan hacer preguntas. Hemos ya conseguido fondos de la industria para hacer una propuesta. Esa propuesta ya se llevó a cabo.
para un aplicativo. Ese aplicativo ya se testó en un primer set regional y se le han hecho los cambios que han aparecido y posiblemente podamos lanzarlo de forma gratuita a través del departamento para que puedan hacerse comentarios y preguntas bajo un carácter anónimo. ¿Por qué anónimo? Porque en un estudio previo hemos logrado identificar que las preguntas no siempre el que quiere preguntar quiere, necesita o se siente cómodo con que se sepa quién está preguntando. Entonces, esta estrategia la pondremos para discusión y para valoración por todos vosotros en caso de que se considere, podría ser un producto del departamento como tal. En segundo lugar, con el doctor Gómez Tejada, hicimos una gestión de lobby con las altas esferas de ALAT, en donde presentamos el proyecto de la red de datos de hipertensión pulmonar. Así lo presentamos, así se aprobó en ALAT, así lo demostramos que se puede hacer la fusión de bases de datos e hicimos inclusive una producción científica en términos de artículo en la revista oficial de la asociación, la revista Respirar. De tal manera que este segundo proyecto entra dentro de esa estrategia de ligar intereses y fortalezas. Y finalmente resaltar, como lo decíamos en el panel anterior, grupos 2 y 3 debemos empezar a discutir qué vamos a hacer con ellos en términos de gestión de datos multiinstitucionales. El tercer proyecto es un proyecto que ya está en marcha en nuestra región. Es un proyecto que tiene una interacción con una empresa que hace análisis con satélites de la NASA y satélites de la Unión Europea de contaminación del agua y actualmente con nosotros estamos desarrollando la adaptación para contaminación del aire. Es obvio que agua y aire entra en un interés de enfermedades respiratorias y entre ellas también la hipertensión pulmonar y la tromboembolia pulmonar. Saben ustedes que hay ciertas zonas, por ejemplo en nuestra región, donde hay minería ilegal que tienen 1000 veces más alta la incidencia de tromboembolia pulmonar que otras regiones y publicaciones internacionales, de tal manera que ha surgido la hipótesis que en los casos de embolia pulmonar, la contaminación podamos hacer el análisis georreferenciando los casos y esto tiene un carácter gratuito en términos de datos para analizar la georreferenciación. Y es obvio que se abre una posibilidad de que no solamente sea el Departamento de Circulación Pulmonar, sino otros departamentos que si ALAT así a bien lo tiene y apoya la iniciativa, podamos interactuar con incidencias o prevalencias de otras enfermedades, cruzándolo con esa información de georreferenciación de contaminación. El cuarto proyecto es el proyecto tal vez más difícil, pero muy, muy interesante de mi punto de vista, que es el proyecto banco de tejidos, el proyecto muestras. Los dados de parafina, de pulmón, tanto de cáncer como de otras enfermedades, tenemos experiencia, no solamente nuestro grupo, sino varios grupos de Latinoamérica e inclusive de Norteamérica, en hacer estudios como con los tissue arrays o con hibridación in situ o con inmunistoquímica en dados de parafina. Y esto es un capital tan grande que deberíamos considerar un consorcio capitular, un consorcio del departamento para hacer estudios, entre otros, de cáncer de pulmón. El costo de estos procesamientos no es elevado y la posibilidad de generar información propia de Latinoamérica que no lo puede tener un grupo aislado, creo que es muy, muy importante. Si lo hacemos para cáncer o lo hacemos para hipertensión pulmonar, tendremos una información que no tiene absolutamente nadie. ¿Por qué decimos cáncer? Ustedes saben que cáncer tiene un origen también de estrés endotelial. El estrés endotelial relaciona con hipertensión pulmonar y los grupos que tengan muestras de pulmones, de necropsias o de trasplante de pacientes con hipertensión pulmonar serían entonces los protagonistas de esta iniciativa.
Este fin de semana logramos cerrar el proyecto docente con Stanford University, donde propusimos que ALAT tenga la posibilidad de firmar un convenio para hacer intercambios interinstitucionales e internacionales, y este plan de intercambio básicamente está relacionado con enfermedades vasculares de pulmón y con lo que tiene que ver del Departamento de Circulación Pulmonar de Stanford. Ese proyecto incluiría no solamente conferencias virtuales, sino también la posibilidad de observerships, posibilidad de estancias cortas, posibilidad de formación y bidireccionales, que vengan también residentes que tienen interés de observar las realidades latinoamericanas. Este proyecto entonces se está redactando el convenio en blanco y negro para que ALAT y las personalidades que tienen la responsabilidad en Stanford puedan firmarlo, pero ya está consensuado el modelo y además es una de las prioridades de Stanford, tengo que decirlo, de tal manera que es un gana-gana. Y la penúltima de las presentaciones va a ser la del Congreso. Para ello quisiera, por favor, Guillermo, que protagonizara la descripción. El Congreso de nuestra asociación en el 2023 es un congreso absolutamente relevante y el éxito que tuvo el anterior, con toda seguridad, podremos no solamente emularlo, sino superarlo, ojalá. De tal manera, Guillermo, por favor, tienes la palabra. Sí, gracias, Mauricio. El Congreso ALAT 2023, como ustedes saben, será realizado en Punta Cana, República Dominicana, en el mes de agosto. Como tal, el departamento tiene 2 días de sesiones y la posibilidad de tener 1 o 2 talleres, de acuerdo a lo que platicamos en este momento. Son 2 módulos y yo quiero invitar a tomar también la palabra a la doctora Berenice, que nos acompaña hoy. La doctora Berenice es la asistente del doctor Adrián Rendón, quien es el presidente del Congreso y quien va a estar directamente relacionado con el Departamento de Circulación Pulmonar. Doctora Berenice, buenas tardes. ¿Me escucha? Bueno, ¿me escucha, doctora Berenice? Bueno, tenemos 2 días dentro del Congreso en el módulo de circulación pulmonar. 2 días con 2 sesiones, cada una de 4 horas, pláticas de 15 a 20 minutos durante ese módulo. Nos han pedido la invitación de médicos, especialistas en el tema de circulación pulmonar, de hipertensión pulmonar, de reconocimiento en sus países, y que tengamos mucho en cuenta a los médicos propios de la región, en este caso de los médicos sede de República Dominicana, que también ven ahí hipertensión pulmonar y que también ven circulación pulmonar. Entonces, es un congreso incluyente para todos aquellos que no pensábamos que podían ver hipertensión pulmonar. Bueno, sí, hay países que a veces pensamos que ALAT solamente es sudamericano. También hay otros países de la región centro y Caribe que ven hipertensión pulmonar y que tratan pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, ahí entra el tema de seguir cuáles son los ponentes, cuáles son las propuestas de temas, y esos módulos vamos a armar juntos. El taller que proponemos desde la parte de la vicedirección es un taller de cateterismo cardíaco derecho y de ecocardiografía. Hoy platiqué con el doctor Narváez, cardiólogo de aquí de México. Él ya tiene un taller ya armado, es presencial, con el paciente, y hacen el cateterismo dentro en una sala de hemodinamia. Para armar la infraestructura en un congreso es un poquito complicado, más tratándose de un destino de playa. Por el momento se va a tener un taller presencial en febrero en la Ciudad de México, y ese taller se va a grabar. Y ese taller lo que vamos a presentar en el Congreso ALAT 2023. Ya está pactado con el profesor. Afortunadamente contamos con el apoyo de la industria farmacéutica para que lleve a los profesores a Punta Cana y sea la discusión en cuanto al cateterismo cardíaco derecho, y tengamos la posibilidad de hacer ecocardiografías derechas ahí mismo en el taller, con el apoyo también de las empresas que se dedican a la distribución de los equipos. Es un taller. El otro taller que podamos tener acceso al mismo, pues lo pongo a su disposición para saber si tiene alguna interés en algo específico, pues lo platicamos y lo podemos llevar a cabo. Básicamente el Congreso, nunca el Departamento de Circulación Pulmonar ha presentado algún taller. Este es un momento para innovar y es un momento para que estén presentes dentro de un taller, y después, ¿por qué no?,
le decía a Mauricio, el maestro proponía hacer un masterclass de cateterismo cardíaco derecho que tanta falta hace, así como el ecocardiograma para corazón derecho. Doctora Berenice, ¿me escucha? Pues parece que no. Mauricio. Tienes tu micrófono apagado, Mauricio. Muchas gracias, Guillermo. Me gustó mucho eso de que vamos a discutir el cateterismo en la playa. ¿Fue lo que dijiste? Me ha encantado, me ha encantado. Eso te aseguro que va a tener éxito de asistencia. No, bueno, esperemos Y romper récord. claro que sí. Bueno, y el último, mientras la doctora Berenice, yo creo que activa micrófono, no sé si se le cayó su conexión. eh, Queremos resaltar, y por eso está en este color, los proyectos de vuestro interés. ¿Qué propuestas ustedes tienen, quieren, van a discutir, quieren proponer? Puede no ser hoy, puede ser en el chat. Ustedes tienen línea directa en ese chat con el doctor Guillermo Montes, conmigo mismo o con cualquiera, si lo quieren poner en público o directo, pero lo fundamental, les rogamos que hagan sus propuestas. Lo que el departamento justifica su existencia es que, y su verdadero valor es que somos un grupo de personas y como tales debemos reunirnos para aprovechar el Congreso, para aprovechar todas las estrategias de tecnología de la información y comunicación que nos da ALAT, generar fondos para la supervivencia de la asociación y obviamente para gestionar intereses que sean comunes o individuales, pero que en últimas todas las iniciativas son bienvenidas. Con ello, entonces, Guillermo, si me lo permites, yo creo que abrimos la posibilidad ya para que todos ustedes levanten su mano, nos digan su opinión respecto a este plan estratégico de desarrollo y sobre todo escucharlos respecto a las expectativas, respecto a las debilidades que ustedes ven actualmente y respecto a las propuestas y oportunidades de mejora. Entonces, abrimos los micrófonos, por favor, quienes quieran participar, si nos dicen nombre y centro de trabajo, será un placer escucharlos. Bueno, buenas noches. No sé si me Hola, escucho. Helios. Solamente anotar una cosita, el que quiera intervenir puede levantar la mano, iremos dando la Ok. palabra por secuencia. Gracias, Helios, tienes la palabra, eres el primero, gracias. Perdón. Pues antes que nada, felicitarlos. Es un proyecto muy innovador realmente, todo esto de tanto la docencia como los mismos congresos, hablar de los diagnósticos en una forma tan certera como debe ser desde un eco hasta llegar al cateterismo. Creo que va a brindar mucha información tanto en los pacientes que quedaron en una etapa, por ejemplo, post-COVID, que vemos muy seguido. Aquí en México vemos muchos pacientes con tromboembolia pulmonar crónica, y no solo lo ven los neumólogos, o sea, lo vemos nosotros como cardiólogos, porque nos visitan por dolor torácico. Y realmente tú te das cuenta cuando haces un eco que tiene dilatado el ventrículo derecho, que tiene cambios sugestivos de que el paciente tiene datos de tromboembolia, entonces crónica, y vamos ya ahí canalizando los pacientes. Yo estoy en Morelia, Michoacán, acaban de inaugurar una sala hemodinamia en nuestro hospital. Tenemos obviamente también ecocardiograma y pues por fuera también hacemos todo este tipo de cosas. Hay proyectos también de captar gente desde el primer nivel de atención, porque muchas veces tenemos muchos pacientes con disnea y no se refieren en una forma correcta al especialista, se quedan fuera de. Esto ya está en proyecto casi cocinándose para tratar de hacer algunas mejoras en cuanto a la atención. Pero pues yo estoy en la mejor disposición de participar y aprender de ustedes, y estamos para servir. Helios, muchísimas gracias. Muy válido lo que comentas. Y fíjate que en Colombia estamos terminando un estudio muy fácil de hacer, pero muy robusto de información, que es ver las correlaciones entre variables ecocardiográficas y variables hemodinámicas en la vida real.
lo que tenemos en Colombia. Entonces, lo que acabas de comentar, yo invitaría a un proyecto potencial que es ampliar ese análisis de correlaciones para darle a nuestra región los datos específicos de cuál es el alcance, la sensibilidad, la especificidad en nuestras manos, en nuestros pacientes, de este tipo de valoraciones tanto no invasivas como invasivas. O sea que muy válido, Elios. Hay una pregunta precisamente de Federico Arteta Bracamonte. Gracias, Federico. Él desde Venezuela, en primer lugar, felicita la iniciativa de vosotros y pregunta qué sugerimos respecto a la articulación con las organizaciones de pacientes de hipertensión pulmonar. Yo quería pedir la palabra, si me lo permiten. Recientemente hicimos el Simposium Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar del Niño, Adolescente y Adulto en Panamá. Terminamos este sábado, este domingo. Una de las cosas, tuvimos un foro muy relevante que yo lo propongo para el Congreso, es que los pacientes puedan participar. ¿Participar de qué? Del Congreso. No de simplemente una hora donde los escuchamos, sino que puedan estar. No se imaginan ustedes lo productivo que fue, el sentido de pertenencia que ellos adquirieron y todo lo que salió, que inclusive ya está trabajándose en un white paper de la percepción de los pacientes. Entonces creo que es fundamental que ALAT abra la posibilidad de que haya organizaciones de pacientes vinculados a ALAT. ¿Cuál es el modelo? Hay que discutirlo, pero no somos una agremiación con ánimo de lucro, con lo cual no hay conflicto de interés de interactuar en últimas con quienes son el centro de todo lo que hacemos, que son los pacientes, ¿no? La propuesta así salió, la propuesta salió que queremos elevar esta solicitud a la presidencia para que los pacientes de hipertensión pulmonar puedan asistir, puedan usufructuar de las conferencias que damos y obviamente de lo que buscamos, que es que los pacientes en última se beneficien y logren un seguimiento, ¿no? Entonces, muy interesante la sugerencia. Ahí levantada la mano del doctor Oscar Aguirre Zurita. Doctor Oscar, por favor. Doctor Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches con todos. En realidad, pude entrar justamente desde la diapositiva de las propuestas. Creo que en realidad bastante abrumado por todas las opciones que hay en diferentes rubros para poder participar. Por ahora me gustaría mencionar en relación al taller que se está planeando realizar de cateterismo cardíaco derecho. En realidad es algo que siempre atrae a mucha audiencia. Eso es algo que hicimos en Lima, en uno de los congresos nacionales de cardiología. Perdón si no me presenté, soy cardiólogo de Lima, del Instituto Nacional Cardiovascular. Algo que no pudimos hacer y quizás puedan considerarlo, escuché que iban a grabar, era justamente algo relacionado a soluciones de problemas que a veces se presentan cuando uno realiza el cateterismo. Al menos en las experiencias que hemos tenido, a veces con el tiempo que hay, quizás se puedan planificar algunos casos en donde se pudiera tener opción de grabar, por ejemplo, situaciones con el posicionamiento del catéter, con la calibración de las ondas, que en realidad son los problemas que llevan realmente a definir si el paciente tiene o no una hipertensión pre o post capilar, lo cual en realidad enriquecería mucho digamos, el taller. Y lo otro en concreto que quería plantear era, así como hay un taller de cateterismo cardíaco derecho, algo que al menos es una debilidad en mi centro que está creciendo, es si se podría plantear en algún momento un taller de ergoespirometría, Qué bueno. que es algo que también, bueno, nosotros estamos creciendo, sabemos que en los centros por allá tienen mucha más experiencia. Aquí tenemos a Jessica Espinosa, que tuvo la oportunidad de participar allá en Panamá, que es la que se formó en México y está creciendo acá con ese programa, pero me parece que es algo que también enriquecería al resto en cuanto a las interpretaciones, las indicaciones. Ahora, sobre todo que en la nueva guía se está hablando de
de la valoración de hipertensión pulmonar en ejercicio. Entonces, quizás esto podría ser una sugerencia también. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Gracias por tu intervención. Hay un punto también importante que es tal vez mucho más pragmático, que es no todos los países tienen catéter de Swan-Ganz y muchas instituciones realizan el estudio hemodinámico con catéter multipropósito porque es muchísimo menos costoso, ¿no? Entonces, cosas prácticas como esas, por ejemplo, de debilidades, fortalezas, alternativas que tenemos en Latinoamérica, todos esos temas se abren en la posibilidad en ese masterclass. Quisiera mencionar, ya hemos hecho la 4ª edición del masterclass latinoamericano de hipertensión pulmonar. Es un masterclass que normalmente tiene 20 a 25 asistentes, no se puede abrir precisamente por el concepto de masterclass, pero ya vamos en la 4ª edición. Yo creo que este modelo lo podemos generalizar, está bastante aceitado, está bastante fluido y es posible que el próximo lo hagamos inclusive en Miami. Entonces es casi que hacer la sinergia con esta iniciativa y el masterclass de hemodinamia que tiene, obviamente, como bien el doctor Aguirre decía, este valor de no solamente ser taquillero, sino ser muy relevante y necesario en la actualidad, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por ese comentario. No sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, creo que este tipo de reuniones es de las más importantes que podemos hacer en el contexto de abrir la posibilidad de escucharnos todos lo que queremos escuchar, lo que queremos oír, en lo que nos queremos entrenar, en lo que queremos participar. Y como esto es una charla puntual, hemos desarrollado una encuesta en que les llegará a ustedes de sí y no, encuesta absolutamente corta. Usted le quiere A o B, quiero B, quiero C, quiero D, es decir, no se tarda ni 5 minutos. Pero esto nos va a permitir difundirlo a gran escala, independientemente que hayan participado o no en la presentación, pero además proponer actividades y proponer conferencias o proponer aquello que se nos ocurra que como departamento es útil. El doctor Rodrigo Hoyos, tengo el placer de darle la palabra. Rodrigo, tanto gusto, tienes la palabra. Gracias, Mauricio. ¿Me escuchas? Absolutamente bien, sí, señor. Bueno, felicitaciones a los que están en la presidencia, vicepresidencia del departamento en este momento, al doctor Guillermo. Bueno, sabemos que a pesar de las vicisitudes, de las circunstancias, es un trabajo titánico el reunirse, el armar un plan de trabajo para un bienio. Sabemos de la capacidad de ustedes y que lo van a lograr. Alguna vez yo proponía que se retome los cursos itinerantes del Departamento de Circulación Pulmonar con hipertensión pulmonar. A veces nos daban 40 horas o 20 horas, dependiendo, puede ser con aval de alguna universidad local donde vaya el curso, independientemente del aval que tiene de ALAT, obviamente, ¿no? Entonces se cogía unos 2 speakers locales con presentación de casos, que es lo que más se aprende, y venía 1 o 2 speakers de ALAT. Entonces, habría que retomar esto para poder llegar a aquellas zonas donde realmente necesitamos, ¿no? Sobre todo en mi país, en Ecuador. Perdonen, no me presenté. Soy Rodrigo Hoyos, trabajo en la Seguridad Social aquí en Quito, en el Hospital Carlos Andrade Marín, que es de la Seguridad Social. Soy neumólogo. Entonces, retomando lo que estaba mencionando, es para darle más fuerza, más valor a estos cursos itinerantes. Se les puede entregar un diploma al final y estaba dirigido a médicos cardiólogos, reumatólogos, neumólogos y a los de medicina interna. Obviamente los hemodinamistas también. Y más que todo, ver la realidad local. Habrá gente que hace las pruebas de vasoreactividad con óxido nítrico, pero en otros lados no hacemos ni con adenosina. Están retomando inclusive con sildenafil oral. Entonces, son cuestiones que nos valdría para poder tamizar
y al mismo tiempo validar todas estas redes que se tienen a nivel latinoamericano. Quisiera tal vez proponer algo más. Es muy importante, nosotros como neumólogos, quizá los cardiólogos, como está ahí el Oscar también, Oscar, nuestro amigo en Lima, quizá los cardiólogos son los que más utilizan esto de hacerlo trabajar al cuerpo y diagnosticar precozmente las patologías, ¿no? En eso nos hemos quedado un poco los neumólogos. Digo en el sentido de, por ejemplo, EPOC, no hacemos una espirometría en ejercicio, ¿sí? A lo mejor el paciente está normal, pero hacemos su ejercicio y vemos la obstrucción. Nosotros como neumólogos deberíamos trabajar más en lo que es gammagrafía de ventilación-perfusión. Quizá un taller también de ventilación-perfusión sería muy importante porque siempre los cardiólogos nos interconsultan a los neumólogos o a los que trabajan en medicina nuclear sobre esto de validar de alta, baja, intermedia probabilidad. Hubo ya un taller, me parece, una reunión en Colombia muy buena. Podríamos invitar a cualquiera de ellos para realizar este tipo de encuentros. O a lo mejor le propongamos en el mismo curso itinerante. Otra cuestión, quizá para darle más realce a las reuniones de hipertensión pulmonar en los congresos, sería bueno participar con speakers locales, obviamente, regionales también, pero que venga uno o dos que tienen un mayor peso específico. Diga usted, la doctora Escribano de España, ellas me parece que no cobran las charlas, únicamente que le den los pasajes y todo eso, a lo mejor el doctor Galié, pero darle un poco más de remembranza y de soporte de tipo académico, de más talla a las conferencias, sobre todo magistrales, así como lo hace fibrosis pulmonar, así como lo hace enfisema, asma, que traen un speaker de talla mundial. Quizá aquí en Latinoamérica no tenemos un par así a nivel mundial, quizá el doctor Rogueiro, ¿sí? Pero podríamos intentarlo en ese aspecto. Quizá es lo que puedo manifestar y como vamos a seguir en contacto el tercer jueves de cada mes, pues a lo mejor tengamos y vayamos afinando nuevas propuestas. Eso nomás Muchas por ahora, gracias, Mauricio y Rodrigo. Guillermo. Muy amable, muy válidas tus sugerencias, claro que sí. Y lo de los cursos es realmente un producto muy interesante de ir a zonas que no sean necesariamente ciudades capitales, sino inclusive hacer promoción de ciudades intermedias, tanto ponentes locales y representantes de ALAD que puedan ir y refuercen esas iniciativas. Creo que es fundamental, sí, es muy buena propuesta y será añadido en la encuesta también. Creo que alguien más, Guillermo, tenía la mano levantada. Parece que no. Acá, la doctora Carla Araya. Hay dos participantes con la mano levantada, sí. La doctora Carla Araya, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy geriatra y soy residente en neumología en último año, termino ahora en diciembre, aquí en Costa Rica. Y bueno, en realidad como había hablado con el doctor Orozco anteriormente, lo que nos ha interesado un poco de momento acá en la gente o sea, los compañeros que ven más hipertensión arterial pulmonar, es sobre el estudio el RELAP, el que es de la parte epidemiológica. Entonces no sé si eso ya ha estado funcionando o si va a funcionar o cómo es para poder tener las variables y poder tratar de hacer nosotros acá en Costa Rica, poder tener nuestras bases de datos en ese sentido, ¿verdad? Lo que pasa es que, y lo que hemos hablado, es que acá sí nos piden, o sea, la parte de bioética, sí son muy estrictos en cómo tenemos que presentar este tipo de proyectos porque son pacientes de la institución de la seguridad social, ¿verdad? Entonces sí quería o teníamos interés para saber sobre este estudio. Ay, muchas gracias. Doctor Ricardo Gómez, si sigues en línea, ¿quieres ampliar algo al respecto? Con el doctor Ricardo Gómez logramos, yo creo, solucionar mucho de lo que había sido esa etapa de olvido o de
o de ralentí que tuvo el registro latinoamericano. Entonces, yo creo que lo solucionamos. Ricardo, ¿quieres comentarlo? Sí, en realidad es un tema, como dice la doctora de Costa Rica, que es complejo. En realidad todas las publicaciones, por lo menos acá en Argentina, demandan una evaluación previa a través de un comité de ética. Sobre todo, es fundamental la disposición de un consentimiento informado, sobre todo cuando se van a hacer intervenciones. Cuando no se hacen intervenciones, el consentimiento debe ser aplicado para la participación de los pacientes. Los pacientes deben manifestar en forma abierta y escrita, eso es muy importante, que tenga las condiciones de voluntad de que sus datos sean incorporados, aunque sea en forma anónima. Es un tema complejo, pero es un tema arreglado, como te están pidiendo a vos, Carla, y debe ser un poquito estipulado en forma general. Sería hasta cierto punto razonable aplicar un método común para que todos tengamos una guía en ese aspecto de cómo hacer un buen consentimiento informado y cómo son las condiciones de participación cuando existe una intervención. Bueno, la parte es que si es solo, digamos, revisar expedientes sin tener que someter al paciente a algún tipo de intervención, llámese medicamentos, ¿verdad? Si no es solo el reporte de lo que está pasando en nuestro país, de tener como un panorama, ¿verdad? Se puede hacer como una excepción al consentimiento informado, que es solo tener, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es pedir como una excepción, así se llama, es excepción o exoneración del consentimiento informado, porque no estamos sometiendo al paciente a ninguna intervención, solo estamos revisando y tomando los datos que existen. Entonces no tenemos que ocupar el visto bueno del paciente directamente, sino solo de la institución para poder hacer este reporte, ¿verdad? Entonces no sé Gracias, cómo trabajar. Carla. Te comento, sí, esto está solucionado en la Red Colombiana de Hipertensión Pulmonar y también en el RELAP. Los pacientes firmaban un consentimiento escrito para que su información pueda ser utilizada para análisis. Sin embargo, tú lo dices muy bien, hay dos contextos. Cuando se utiliza la información de un hospital para gestión administrativa de los datos y estudio administrativo, no se requiere consentimiento informado porque se asume que va para el bien común. ¿Qué es lo que hacemos? Anonimización y pseudonimización de los pacientes, de tal manera que tenemos todos los datos, pero no se tiene posibilidad alguna de contactarlo ni de identificarlo. Es más, en la Red Colombiana de Hipertensión Pulmonar, la georreferenciación lo resolvimos porque se registra el municipio donde el paciente vive, pero 500 metros a la redonda, es decir, no es posible saber la casa, no es posible saber el nombre, no es posible saber si vive hacia allá o hacia acá. Pero obviamente la información que nos ha dado el estudio de georreferenciación va para el bien común. Esto es lo primero. Lo segundo, quien firma un consentimiento es el médico, un consentimiento que entiende que lo que estamos haciendo es sin ánimo de lucro, que lo que estamos haciendo es independiente de conflicto de interés con la industria de cualquier tipo y que tiene una intención netamente académica y de búsqueda de mejora de la atención de la ruta de los pacientes con hipertensión pulmonar. Pero sí abogamos porque todas las instituciones, porque si bien los datos pueden ser revisados para una gestión institucional, compartirlos ya es diferente, porque las instituciones son depositarias. Tú eres depositaria de la información de tus pacientes. El dueño no es ni la institución ni el médico, el dueño de la información es el paciente. Entonces, lo que sí velamos y rogamos es que el protocolo, el modelo de gobernanza de la gestión de la red, de los datos compartidos, que creo que tú los viste en Panamá, esos datos, ese consentimiento y esa evaluación por el Comité de Ética Institucional se solicita. ¿Por qué? Porque se va a trabajar con información de la institución y el consentimiento, si se va a hacer contacto o si se quiere que el paciente, si es información a corte actual o prospectiva, el paciente debe firmar el consentimiento. Pero tanto el consentimiento del paciente,
el asentimiento del menor de edad, la negativa de consentimiento, el disentimiento y el protocolo avalado por el Comité de Ética y aquellos que tienen Comité Técnico Científico Institucional debe estar. Pero estaba resaltándote mientras hablabas precisamente que la red esto lo ha avanzado, y este proyecto precisamente es que podamos tener la información de lo que nos pasa, pero no solamente hipertensión pulmonar. Actualmente estamos también involucrados en una red de estudio de enfermedad intersticial pulmonar. Si no tenemos los datos, es difícil que el gobierno escuche que hay que hacer inversión, por ejemplo, en centros de excelencia. Por ejemplo, para terminar, embolia pulmonar, nuestra institución tiene más de 50 veces los casos de tromboembolismo pulmonar que tiene registrados el Ministerio de Salud, siendo nosotros una sola institución. Tienen un grave defecto de codificación, de análisis, y las redes van a permitir ofrecer muchísima información. Entonces, conclusión, consentimientos y evaluaciones por comité de ética, están los documentos, se deben tener, y esto cubre tanto a la iniciativa como al médico y al paciente, en que todos sabemos que estamos trabajando en ello. Es más, las asociaciones de pacientes son grandes protagonistas de este tipo de colaboración interinstitucional, ¿no? Entonces, muy relevante tu comentario, Carla. Muchas gracias. Y Ricardo, te quería recordar, la doctora Carla también hablaba de qué había pasado con los datos. ¿Podrías tú comentar lo que hicimos y la publicación, en qué logro se llegó a consolidar junto con la información colombiana, por favor? Sí, lo que nosotros hicimos con Mauricio fue reunir datos de las características demográficas, de las características, por supuesto, de evaluación sintomática de los pacientes, la pertenencia a los 5 grupos principales de hipertensión pulmonar en la red latinoamericana de hipertensión pulmonar y en el trabajo de la red colombiana. Los trabajos se hicieron con evaluación confirmada de hipertensión pulmonar a través de hemodinamia, con lo cual hubo un cribaje de los datos, no son todos los casos de hipertensión pulmonar, pero son los comprobados, y se vio de forma bastante sistemática la reproducción de algunos hallazgos. Por ejemplo, que la hipertensión en América Latina es una enfermedad predominantemente de mujeres, que al mismo tiempo sigue teniendo una alta prevalencia la hipertensión pulmonar de grupo 1, que se debe a enfermedades de tejido conectivo, y en eso coinciden también los datos de las dos redes. Y lo que encontramos como dato quizá más saliente fue la altísima prevalencia de la enfermedad de hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas. Eso es un dato que merece un punto aparte, porque la hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas puede desarrollarse cuando el paciente se opera o cuando no se opera. Es un dato que tiene bastante importancia respecto de lo que se puede hacer en América Latina para trabajar más en conjunto con los cardiólogos y con los pediatras particularmente. Hemos visto eso como una reproducción tanto en la red colombiana como en RELAP, la alta prevalencia de hipertensión pulmonar de grupo 1 asociada a cardiopatías congénitas. Quizás es el dato que me pareció más agudo, que había alguna sospecha, pero que el trabajo que hicimos conjunto con Mauricio lo confirmó. Gracias, Ricardo. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes, si quieres, proyectar el artículo o enviarlo a través del chat? Yo creo que es de gran valor, porque esto se publicó, esto se evaluó por pares y está en nuestro órgano oficial de publicación, que es la revista Respirar, ¿no? Entonces, la pregunta de Carla creo que es muy valiosa en ese sentido, y qué más que difundir ese trabajo ya no solamente por la revista, sino por este chat. Me parece que es muy interesante. Ese artículo, ese trabajo que ha escrito el doctor Gómez Tejada, demuestra
que teniendo los datos podemos generar información que no existe. Y no va a venir la industria, ni va a venir nadie de fuera de Latinoamérica a hacer el estudio. Nos corresponde a nosotros. Entonces, ese artículo tiene como valor adicional que demuestra que diferentes instituciones, diferentes países, podemos tener información muy relevante para Latinoamérica. Entonces, no sé, Ricardo, si lo quieres proyectar o lo quieres enviar por el chat para que todos podamos disponer de él. Lo voy a enviar en todo caso a través del chat que tenemos del grupo de hipertensión, que ahora está un poquito, parece que ocupado Guillermo también con eso, y lo podemos, en este momento no lo pongo a la mano. Pero aquí lo estoy compartiendo que DP, precisamente uno de nuestros asistentes, bueno, lo ha colocado. Este es el artículo. Hipertensión pulmonar en Latinoamérica, iniciativa de convergencia para las bases de datos, en este caso 2. Y precisamente está libre. Les proponemos que se lo revisen, le proponemos que hagamos esto, que lo hagamos para toda Latinoamérica. Qué mejor, imagínense ustedes que tuviéramos ya no solamente 2 registros, sino tuviéramos muchísimos más. De tal manera que muy válida tu sugerencia, Carla, y Daniel Pereira es quien nos ha enviado esto. Muchas gracias, Daniel, DP. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, bueno, creo que hemos cumplido. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, hemos cumplido con el compromiso de 1 hora, ha sido productivo, el chat también han salido varias ideas, no nos quedaremos con esa información únicamente, le enviaremos la encuesta y la posibilidad de que vean esta grabación en repositorio. Al doctor Gómez Tejada, muchísimas gracias, a Daniel Pereira, a Vicky Baldi también un agradecimiento. Doctor Gómez, como siempre, un saludo muy especial. Y a mi colega, el vicedirector del departamento, el doctor Guillermo Montes, muchísimas gracias. Voy a dejar que él despida la reunión. A ustedes, muchísimas gracias por participar. Siéntanse libres de invitar a cuantos profesionales ustedes consideren, inclusive de la docencia o de cualquier otro aspecto, porque la responsabilidad es difundir la existencia del problema. Otra cosa es votar en decisiones del departamento, pero la voz, el departamento está abierto para escuchar no solamente a los miembros del departamento, sino a cualquiera que pueda estar atento y tener sugerencias en pro de los pacientes y del mismo esfuerzo que hace el departamento por difundir lo que se conoce. Muchas gracias a todos. Me despido. Soy Mauricio Orozco Levi y le dejo la palabra y el cierre del evento al doctor Guillermo Montes. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden, el chat de WhatsApp está abierto. Ahí seguimos al pendiente de sus solicitudes. Por ahí se conectó un poquito tarde el doctor Narváez. Espero que en el chat nos pueda compartir algunos videos de lo que hace como taller de cateterismo para que todos estemos enterados. Carlos, buenas noches. Él es el profesor titular del taller de cateterismo de Derecho. Ya en el transcurso de la semana, en el chat, le estaré pidiendo que nos comparta algo de su trabajo. Y en el chat de WhatsApp es nuestra media de comunicación. Tenemos un Twitter también de Circulación Pulmonar de ALAT y esperemos que nos acompañen en cada evento que hagamos. Recordemos que el Congreso ALAT es en agosto 2023 y estaremos trabajando de manera ardua en conjunto con el doctor Mauricio y también, aunque no quiera, que diga que está jubilado y que no quiere trabajar, todo va a estar. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, doctor Alfredo. Muchas gracias, doctor Narváez. A todos, muchísimas gracias. Ha sido un placer verlos. Chao, chao. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias.